Bueno, quería comenzar diciéndoles que parece que un par de meses atrás había mencionado de que nosotros como iglesia, no me refiero únicamente a nuestra congregación, sino a la iglesia de Cristo. Queremos acá en el sector donde estamos ubicados, en el Valle de los Chillos, para quienes nos ven por los distintos medios, estamos aproximadamente a unos 15 minutos de la ciudad capital de Quito. Esta es una ciudad satélite acá. Habíamos conversado, con algunos pastores con el propósito de ver si es que podemos hacer presencia en el mes de septiembre, porque el mes de septiembre es catalogado como el mes de la Biblia. Y esa idea que salió en un momento, queremos irla concretando. Así que en días pasados estuve reunido con algunos pastores para primero preguntar qué autorizaciones y de qué autoridades requerimos esta permisividad para poder hacer esta presencia. Sea una marcha, sea una presencia en distintos puntos del sector, ¿sí? Para que la gente sepa que hay una iglesia de Cristo, que hay una iglesia que está presente, que hay una iglesia que tiene propuestas permanentes de vida y que tenemos la seguridad y la certeza de que esa propuesta de vida, sí, es la que mejora a cada persona, a cada familia, si es que se acoge esa propuesta a nivel familiar. ¿Y por qué digo esto? Porque de lo que estamos viendo en los últimos tiempos, y no me refiero únicamente a la bochornosa, vergonzosa, aberrante situación que se dio en la inauguración de los Juegos Olímpicos, sino porque esa es una manifestación más del espacio ganado por las tinieblas, ¿sí? Las tinieblas en todo aspecto tienen ganado, copado al mundo, y eso está previsto un poco por la palabra de Dios, pero el hecho de que Jesucristo mismo haya dicho que el príncipe de este siglo ya comienza a tomar la potestad del manejo de este mundo, no quiere decir que nosotros como iglesia nos vamos a cruzar de brazos y vamos a quedar esperando la total destrucción, como parece que está la iglesia hoy dormida, sin una capacidad de reacción, ¿sí? Y por eso es que nos reunimos, y estamos haciendo una que otra gestión en este sentido para tratar de hacer presencia. Obviamente será un primer paso, luego quizás salgamos a evangelizar en las calles, como algún momento lo hicimos. No digo una gran evangelización que lo hicimos, pero algo salimos a entregar unos trataditos y etcétera, etcétera. ¿Por qué le comento todo esto? Primero, para que desde ya como iglesia nos vayamos preparando, para que desde ya como miembros de una congregación y a su vez de una iglesia, que es la iglesia de Cristo, sepamos que no podemos quedarnos sentados mirando la destrucción que está haciendo el enemigo, cuando nosotros tenemos todo para vencerlo, ¿sí? Aunque hay un fin que esté establecido, profetizado, dicho, advertido, ¿sí? También está dicho que la iglesia tiene que permanecer fuerte, firme, y que siempre será la luz de este mundo, ¿sí? En este contexto, quiero comentarle que esto como un anticipo a lo que se vendrá en los futuros días, esperemos tenerle la viabilidad y que permanezcamos juntos como hasta aquí estamos los pastores del sector, ¿sí? Le decía esto porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, se relata uno de los milagros, o de los primeros milagros que se suscitaron, ya no directamente a través del Señor Jesucristo, sino a través de la iglesia naciente, de sus discípulos, de sus seguidores, ¿sí? Un cojo de muchos años antes, o de nacimiento, perdón, que de muchos años antes era puesto en la puerta de la iglesia del Templo de la Hermosa, había sido sanado, ¿sí? Entonces había una gran evidencia de algo inexplicable, de una manifestación de poder, de una realidad que cautivaba, que llamaba la atención al menos de las personas, y precisamente eso fue lo que sucedió, que cuando este cojo es sanado, es afirmado,
entra a la iglesia saltando, como solemos decir acá, en Chuyapata, ¿sí? Ahora no, ahora ya los dos pies estaban sobre la tierra y sobre todo en la iglesia. Este hombre, pues asombrado de ser más aún el beneficiario directo, imagínense, no es que a él le contaron, no es que a él le dijeron, sino que él fue el beneficiario directo de esta manifestación de poder que habían mostrado un par de personas que para entonces estaban, vea, habían pasado desapercibido, eran una más de la gente que circulaba en Jerusalén, uno más o dos más de los que iban y volvían en el tiempo de acudir a la iglesia, eso sí, fielmente, pero que llegó un momento, ¿no es cierto? Llega el momento en que sucede este tipo de cosas, ellos actúan con la fe en Cristo Jesús, y este hombre que ahora era sanado, ¿sí? Se aferra a ellos. La palabra de Dios dice que les tuvo asidos, o sea, cogidos férreamente a Pedro y a Juan, quienes habían sido los instrumentos usados por Dios para su sanidad. Y esto llamó la atención de mucha gente. Entonces hubo una concurrencia masiva que por un lado estaba deslumbrada, que estaba atónita, que estaba, no digo dudosa, porque lo que veían era una realidad, de ver al ex cojo de pie, saltando y sobre todo aferrado a estos hombres, ¿no? Entonces, esto digo, provoca una concurrencia masiva que a su vez lleva a que se dé una explicación. O sea, todo el mundo llegaba y me imagino que preguntaba, los que no presenciaron de primera mano la sanidad de este hombre, la gente al ver que se amontonaban, se iban sumando, y que le veían al cojo sanado, entonces preguntaban, decían, ¿qué pasó? Y la respuesta era, le ven a ese hombre que está ahí, quizás algunos de ustedes les conocían, pero ese era un hombre que se paraba, o que mejor dicho, le ubicaban en la entrada del templo y ahora está totalmente sano, fruto de la actuación o fruto de la manifestación de esos dos hombres que están siendo agarrados, que están siendo aferrados, ¿no es cierto? Entonces, esto llamaba la atención y digo, ameritó a su vez una explicación. Yo quiero compartirle un poquito y partir de esto para transmitir lo que creo que es muy necesario para la iglesia el día de hoy. Esta iglesia que, como digo, parece que estamos dormidos, parece que nos resulta mucho más fácil acoplarnos al mundo, a la creencia, a la permisividad, a la aceptación quizás en nuestro caso no expresa, pero sí tácita, de todo lo que estamos viendo en el mundo y que está mal, el mundo está perdido, está perverso, está degenerado, ¿sí? Y la iglesia parece que no coincidimos, no compartimos, pero tampoco reprochamos y simplemente, pues, como decían nuestras abuelitas, ¿no? Cuando veían los cambios, la evolución que había en el comportamiento, por ejemplo, de sus nietos, ¿no? De los jóvenes, entonces las abuelitas decían, sí, pues así toca, así ha sido, ¿no es cierto? Pero está bien que ellas hayan dicho eso, primero por la edad que estaban, segundo por la fuerza que ya no tenía para enfrentar la situación, y luego porque, bueno, pues había los padres que eran los encargados de ver el comportamiento de los hijos. Los abuelitos ya estamos en un plano respecto a nuestros nietos de menor responsabilidad, ¿no es cierto? Pero digo, eso está bien para que ellas lo expresen, no para que nosotros nos acojamos a una actitud similar. Entonces, digo, un milagro hecho por Jesucristo a través de dos de sus apóstolos, Pedro y Juan, provocó un llamado de atención para que haya una concurrencia masiva y ante esta audiencia inesperada, pero que rápidamente se proliferó, ameritaba una explicación. Esa explicación es la que yo le voy a dar lectura, para lo cual le pido por favor que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, primero del versículo 13 al versículo 16, que es el meollo de la respuesta que Pedro
termina dando, ¿no? Ante lo generado por la manifestación poderosa de Dios en la sanidad de este hombre. Hechos capítulo 3, versículos del 13 al 16. Hago yo la lectura y le pido por favor que, como de costumbre, usted me siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículos del 13 al 16. Dice así. ¿Tenemos todos amén? Dice así. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sí? Esa es la respuesta que da Pedro. Esa es la contestación ante el evento y la inquietud que generó esta situación, ¿no es cierto? Y él es muy claro y muy frontal con esta pequeña y creciente multitud. Él no está con rodeos, él no se autogloría, ¿sí? Junto con Juan, no es que dice, mire, lo que pasa es que, bueno, nosotros somos personas de mucha oración, nosotros somos personas que buscamos siempre la presencia de Dios. Nosotros tenemos un testimonio intachable, muchos de ustedes quizás nos ubicarán que antes éramos y ahora lo que somos. No, ¿sí? Él es muy claro, ¿sí? Y tenía muy claro lo que nosotros debemos tener muy claro, ¿sí? Que todo lo bueno que podamos hacer, en todo lo que podamos servir, todo lo que Dios pueda hacer a través de nosotros es para gloria, honra y reconocimiento de Cristo Jesús, el Rey de Gloria, ¿sí? Entonces él comienza diciéndoles, ¿no es cierto? Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha decidido glorificar a su Hijo. Entendamos, por favor, queridos hermanos, primero que nosotros debemos ser útiles en las manos de Dios, ¿no es cierto? Ya le voy a dar unos 4 puntos que puede servir como parámetro primero para recordar el mensaje y luego para tener la actitud que como cristianos nos corresponde tenerla, ¿sí? Entonces él comienza glorificando a Cristo. Dice, todo esto que ven, el resultado, la novelería, lo que quiera, ¿sí? Todo esto es una decisión de Dios de glorificar a su Hijo, ¿sí? Y luego confronta directamente, ¿no? Les dice, quien hace esto, este milagro, ¿sí? Quien es el autor de esta maravilla que ustedes ahora acaban de ver, de esto que ni ustedes ni nosotros tenemos explicación, sino Cristo Jesús, es la única explicación que tenemos al respecto, es hecha por Él, por Cristo Jesús, ¿sí? Y es hecha por Él, y por si acaso no se acuerdan, ¿sí? Ese Cristo Jesús, que es el que acaba de hacer este milagro, y que lo hace porque resucitó, porque los muertos no hacen milagros, sino los vivos, y Cristo resucitó y está vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice entonces, este Jesucristo, al cual ustedes mataron, al cual ustedes negaron, al cual ustedes persiguieron, al cual ustedes no le reconocieron como un justo santo, que es el autor de la vida, ustedes les señala, les recrimina, ¿sí? Y claro, uno dirá, quizás Pedro y Juan se estaban jugando el físico. Creo que era suficiente con ser moderado, ser un poco más tranquilo, ¿sí? Al fin y al cabo, lo único que se estaba pidiendo es una explicación. Creo que no era pertinente, parece que no es muy correcto el hecho de aprovechar de una circunstancia para recriminar. Bueno, esas son las personas moderadas, los que quieren estar bien con todo mundo, los que quieren agradar a todo mundo, los que quieren quedar bien con todos, ¿no es cierto?
con un pie en el bien, un pie en el mal, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, ¿sí? Entonces ellos sí serían muy moderados, sus palabras serían muy pensadas y muy pertinentes, jamás hacer sentir mal a nadie, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer sentir mal a nadie si además somos cristianos? Pues lo que yo veo en la Biblia no es eso. Lo que yo veo en la Biblia no es eso. A estos primeros apóstoles que son base de la iglesia que hoy existe de Cristo Jesús, a esta que es conocida como la iglesia primitiva, es decir, aquella de quien hay que seguir el ejemplo, yo no veo moderados en sus palabras, yo no veo hablando continuo, yo no les veo muy políticos para no ofender a nadie, y yo no les veo con el propósito de caer en gracia a todo el mundo, no, yo no veo. En los versículos que acabo de leer del capítulo 3 del libro de los Hechos, que es una respuesta que ameritó fruto de un milagro de parte de Dios y una evidencia del poder de Dios, yo no veo que ellos ni se están autoglorificando, vanagloriándose, ni tampoco les veo timoratos o buenas gentes y muy medidos en sus palabras. Yo no veo eso, no sé si usted lo ve, pero yo leí y entiendo y le pedí que usted me siguiera con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios y creo que leímos exactamente lo mismo. Yo veo más bien a un Pedro y a un Juan, Pedro ciertamente hablando, pero Juan junto a él, ¿sí? Yo veo a ellos un par de personas impetuosas, un par de personas decididas, un par de personas que tenían claro el panorama de que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria, honra de nuestro Dios y decir que Dios vive, que Cristo ha resucitado, ¿sí? Y que la gente vive en pecado, porque ustedes le negaron, porque ustedes mataron al autor de la vida. Así, eso es lo que yo avanzo a ver, ¿sí? Quizás si alguien le pone otro tono, no sé qué tan bien quede el discurso y sobre todo, qué tan bien le quede a Pedro, ¿no? Porque Pedro no era precisamente el hombre medido, pausado, tranquilo, no lo era, ¿sí? Pocos días atrás había arrancado la oreja de un soldado por acercarse a su señor, ¿sí? Entonces, no sé qué es lo que usted ve. Yo digo, quiero darle unos 4 parámetros de lo que se revela aquí y que nosotros como iglesia tenemos que tratar de copiar, de emular esta actitud de la iglesia primitiva y de estos hombres de Dios que se la jugaban, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante. El primer aspecto que yo veo, ¿sí?, es que hay una necesidad increíble de mantenernos en comunión con Dios, en mantenernos en comunión con Dios, a través de la oración, a través de la palabra, obviamente a través de la obediencia, ¿sí? Porque mire, el milagro se sucede no después de que ellos entraron a orar, ¿no es cierto? Oraron y quedaron ungidos y por eso salieron y sus rostros eran resplandecientes y pusieron la mano en el cojo y se sanó. No, ellos recién iban a la iglesia, pero eso de que recién iban a la iglesia y que recién iban a entrar al templo, no quiere decir que recién iban a tener comunión con Dios. Ellos permanecían en comunión con Dios, se mantenían en comunión con Dios. Ellos estaban revisando las escrituras constantemente. Ellos recordaban las palabras que les había dicho su Señor Jesucristo. Ellos estaban convencidos de lo que habían leído, de lo que habían escuchado de Cristo Jesús. Y ellos vivían en comunión con Dios porque sabían que Cristo vive, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces yo no sé si la oración permanente de ellos antes fue por aquel cojo, pero a lo mejor sí estaban orando diciendo, Señor, pon tu mano en todos los que están enfermos en medio de tu pueblo. Levanta las finanzas de todas las personas que están en problemas y en dificultades en medio de tu iglesia, Señor. Reconcilia los hogares, cualquiera que sea, aunque no conozcan ni los nombres ni cuál es la raíz del problema, pero reconcilia los hogares que están confrontados entre padres, de padres a hijos, de hijos a padres, etcétera, etcétera. Señor, sé tú propicio para que las injusticias del mundo que atacan a tus hijos no prevalezcan, porque tú eres Dios justo y tú vas a hacer prevalecer tu reino. Entonces, permanecían en oración, permanecían en comunión, permanecían leyendo las escrituras. De tal manera que cuando Dios les quiso usar, ellos eran instrumento de fácil uso.
y en cualquier momento, ¿sí? No es que queremos en septiembre hacer una marcha o hacer alguna presencia, ¿sí? Entonces, 2 días antes, cuando ya tengamos las autorizaciones, ahí vamos a decir, Señor, que prepares los corazones de la gente para que cuando vean un rótulo que vamos a sacar, la gente se convierta. No es así, no es así. Debemos permanecer siempre nosotros, usted y yo, en comunión con Dios, en oración, en lectura de la palabra, en obediencia, en santidad, hablando de Dios, sin miedo, valientes, esforzados, dispuestos. Entonces, Dios podrá usar nuestras vidas en cualquier momento, cuando menos lo esperamos, cuando a lo mejor no sabemos si es que tendremos la oportunidad de instar a alguien, y la Biblia dice que debemos instar a tiempo y fuera de tiempo. A lo mejor Dios quiere tocar el corazón de una persona exactamente cuando voy a hacer deporte. Sí, que no salgo precisamente a la iglesia, que no estoy con una Biblia en la mano, pero como estoy en permanente comunión con Dios, Dios puede usar mi vida en el momento que Dios así lo quiera, que así lo disponga. Y Dios va a usar su vida, su carácter, su actitud, sus dones, sus talentos. Pero por favor, mantengámonos en comunión con Dios, porque si no estamos conectados con Dios, sí, Dios, si quisiera usar nuestras vidas como herramientas, instrumentos para glorificar su nombre, bendiciendo a alguien, como por ejemplo con el milagro de la salvación. Pero si no estamos conectados, ¿cómo puede? ¿Cómo podemos pensar que Dios pueda usar vidas desconectadas? Ya porque no oramos, ya porque no leemos la Biblia, ya porque estamos en pecado y andamos en desobediencia. Así que ellos fueron usados porque ellos se mantenían siempre en comunión con Dios. Lo segundo que es necesario destacar es que precisamente el hecho de que ellos leían las Escrituras, ¿sí? Permanentemente ellos podían presentar siempre una defensa, es decir, tenían defensa para presentar. ¿Sí? Cuando les dicen, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? No es que ellos dijeron, no sé. Antes era cojo y ahora ya camina, no sé, a él pregúntele. No, no. Ellos tenían una defensa. Ellos sabían qué es lo que tenían que decir. Ellos sabían que si algo podían olvidar, el Espíritu Santo de Dios les iba a hacer acuerdo ese momento. Ellos tenían el conocimiento, el argumento bíblico para defender. No eran gente que va a la iglesia por 40 años y que llegó a aprenderse un par de versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Jesús lloró. Los 2 versículos que se sabe. El uno porque es repetido como catarnica, como sabía decir mis padres, y el otro porque es el versículo más pequeño. Entonces, no, ellos sabían de las Escrituras. Ellos estaban permanentemente leyendo, ellas las conocían. De tal manera que a lo mejor no tenían, de hecho, no tenían preparada una defensa. No venían con un papelito como el que yo vengo, ¿no es cierto? Con los puntos, con ciertos aspectos que me hagan acuerdo, y más que nada para que, como hablo mucho, para que cuando me estoy saliendo del tema, paso por aquí, le pego una chequeada y sé que tengo que volver al tema que nos ocupa. Entonces ellos tenían para presentar una defensa, presentaron una defensa, porque tenían ese conocimiento, porque estaban enchufados con Cristo Jesús, porque se dejaban usar del Espíritu Santo. Pero si uno no tiene argumento y de pronto en el trabajo Dios nos quiere usar para hablarle a una persona, para salvarle a alguien que está pasando un momento difícil, que es quizás la oportunidad más propicia para poderle llegar con un mensaje de salvación, uno dice, ¿y qué le digo? Es que no ha leído las Escrituras, pues. Es que no estamos leyendo la Biblia. Entonces le voy a decir exactamente lo que le dicen el borracho, la adúltera, la chismosa, el corrupto, que le dicen, tranquilo, confía, ya va a pasar, tú eres una persona fuerte, sí, ya van a ir bien las cosas. Palabras típicas, palabras huecas, esa consolación humana que todo el mundo puede dar. ¿Y dónde está el cristiano? ¿Dónde está el Pedro? ¿Dónde está el Juan? Que vayan y que digan algo diferente, que muestren algo diferente, que tengan un argumento de defensa, que puedan darle una palabra de parte de Dios. ¿Dónde están? Por eso le digo que la iglesia está dormida, que la iglesia está sin capacidad de reacción, porque estamos en un cuartel pero sin armas. Cualquier parecido es pura coincidencia a lo que nos está pasando el día de hoy, ¿no? Entonces, por favor, nosotros tenemos una espada que es
tanto para defensa cuanto para ataque, que es la palabra de Dios. Y esa espada que es la palabra de Dios, sí, es revelada por el Espíritu Santo. Por eso dice que es la palabra del Espíritu, dice, hablando allá en Efesios, cuando habla de toda una armadura frente a una guerra, a un combate en el cual tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Así que mis queridos hermanos, por favor, por un lado, mantengámonos siempre en comunión con Dios para que Dios pueda usar nuestras vidas a efecto de glorificar su nombre en otros. Segundo, por favor, que estemos siempre preparados para presentar defensa. Porque Pedro no se quedó callado, Juan no se quedaron callados, no. Si la gente demandó de ellos, diga, bueno, ustedes acaban de hacer eso, ellos dicen, no, nosotros no. La fe que tenemos en aquel en quien creemos es lo que hizo. Que hoy vean ustedes esta evidencia, algo que nadie puede negar. Tercer aspecto, es necesario que nosotros sepamos, ¿sí?, que ellos aprovecharon, como ya le voy a dar un versiculito más y dejarle con la curiosidad para que usted lea en su casa el resto de esta maravillosa historia, ¿sí? Ellos aprovecharon la oportunidad para evangelizar. No es que se llevaron como hay quienes dicen que Dios se lleva la gloria y el hombre se lleva la fama. No, ellos aprovecharon para evangelizar. ¿Por qué? Porque en el versículo 19, aún no llego a ese versículo. Porque ellos indujeron al arrepentimiento y a la conversión. Indujeron al arrepentimiento y a la conversión, que es el plan de cualquier evangelización, ¿no es cierto? Que la gente reconozca, se arrepiente y se aparte, pues. Esa es la idea, que la gente reconozca, se arrepienta y se aparte de la mala vida, de la vida perversa, pecaminosa, que por naturaleza, ¿sí?, intrínsecamente todos los seres humanos, por buenas gentes que podamos aparentar o aparecer, sí, todos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos induce al mal, la cual hay que reconocerla, confesarla con arrepentimiento, ¿no es cierto?, y cambiarla, y procurar cambiarla. Entonces ellos no desperdiciaron la oportunidad para instar a la gente a que vea, si estamos nosotros actuando en nombre de aquel que es justo, santo, el autor de la vida, que ustedes le mataron, qué valientes, qué valientes, ¿no? En realidad el nombre de esta prédica debería llamarse, no es así, tengo otro nombre que ya lo había determinado, pero debería llamarse, no sé, algo así como Valentía sin fronteras, un nombre de una gran película, alguna cosa así, ¿no? Entonces, ellos no escatimaron la oportunidad para evangelizar, para inducir a la gente al arrepentimiento y a la conversión. Y ahora sí quiero contarle un poquito más de la historia, digo, para que usted luego la lea en casa. ¿Y qué provocó todo esto? Antes de darle el cuarto aspecto, porque le dije 4 puntos, ¿sí? El uno es mantenerse siempre en comunión, ¿sí? El otro es tener defensa para presentar. El tercero es inducir al arrepentimiento y a la conversión. Y aquí viene el cuarto, pero antes necesito contarle algo más, ¿sí? Todo este alboroto que se suscitó, ¿sí?, y que se reunió mucha gente, imagínense, además era un lugar muy visitado, ¿no? Era en las afueras del templo de la Hermosa, donde yo le veo al ex cojo agarrado, aferrado de las piernas de Pedro y Juan, diciendo, no se vaya porque me van a preguntar y ustedes tienen la explicación. Yo soy el beneficiario, pero ustedes tienen la explicación. Porque esto yo no lo procuré, lo recibí simplemente, gratuitamente. Lo recibí de gracia, ¿sí? Esto provocó que las autoridades religiosas y políticas de la época se enteraran inmediatamente y que digan, ¿no? Vean, hay unos 2 hombres ahí que son los, entre comillas, culpables de la sanidad del eterno cojo de la puerta del templo, ¿sí? Inmediatamente les mandan a llamar a ellos, y ellos acuden al llamado,
son interrogados, pero como que si fueran unos delincuentes, como que si fueran unos homicidas, como que si fueran unos violadores, ¿sí? Son interrogados por este santo, entre comillas, ese sí, muy entre comillas, tribunal, y ellos muestran también ahí una explicación muy clara. Ahí es, si usted quiere llamarlo de este modo, pues es el segundo discurso, ¿no? Delante de ellos y qué frontalidad, insisto, qué valentía, qué fortaleza, qué determinación, qué decisión, qué amor, qué pasión por Cristo Jesús, que no se opacan. Estaban delante de autoridades que ellos sabían que eran los que les estaban persiguiendo, que ellos sabían que eran los que estaban resentidos por causa de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que ellos estaban resentidos por las enseñanzas. Y permítame solo mencionar un poquito el versículo que menciona esta palabra, ¿sí? Dice que estaban ellos hablando al pueblo, dando la explicación, ¿no? Estoy en el capítulo 4 de Hechos, no hace falta que lo vea, solo quiero destacar un par de cosas, nada más para terminar con el cuarto punto, ¿sí? Pero mientras ellos hablaban a las personas, dice que muchos creyeron, se convirtieron porque fueron inducidos al arrepentimiento, y dice que les pusieron en medio y les preguntaron que con qué potestad o en qué nombre habían hecho esto, porque estaban resentidos, molestos, indignados, estos líderes espirituales y políticos, por la enseñanza de ellos, ¿sí? ¿Sabe qué debe causar nuestra evangelización? No como un objetivo principal, sino más bien como una circunstancia colateral. Lo que debe causar es que los pecadores se molesten, pues. Que los pecadores se molesten, de tal manera que si usted, por ejemplo, en su trabajo, en la universidad, en el vecindario, ¿sí?, es usado de parte de Dios para salvar la vida de otra persona, ¿sí?, de un chumadito, de una señora lengua larga, ¿no es cierto?, que acribillaba y sentenciaba con su lengua y mataba la dignidad de todo el vecindario, y usted le gana para Cristo a esta persona, ¿qué va a pasar con las antiguas amistades de estas personas? Que se van a resentir con usted, pues, que se van a molestar con usted. Decir, ¿cómo? Pero si antes compartíamos el trago, compartíamos las farras, compartíamos la lengua filuda, triperina, como suele decir mi pastor. Entonces, digo, esta es una consecuencia colateral que debe aparecer, que la gente se moleste. Yo recuerdo cuando formé un pequeño grupo de oración y de explicación bíblica en mi trabajo, en el ámbito secular, cuando yo trabajaba, ya son muchos años de aquello. Las primeras personas que aceptaron la invitación para reunirnos un día a la semana, entregando nuestro tiempo del almuerzo, ese día no almorzábamos, ese día ayunábamos. A veces con propósito, muchas de las veces sin propósito, pero no íbamos a almorzar para quedarnos orando y para quedarnos compartiendo la palabra de Dios. Digo, las primeras personas que aceptaron fueron unas pocas mujeres, 3 mujeres exactamente. Y claro, y hubo resentimiento de parte de otras personas, ¿no? Que el del jurídico está convenciéndole, se está reuniendo con mujeres, claro, tratando de ponerme en mal predicamento. Entonces, por favor, ¿sí? Y el otro aspecto que quiero decirle es que cuando ellos presentan defensa ante el pueblo, también no tuvieron inconveniente en presentar defensa ante este tribunal. Y fueron y les dijeron, entre otras cosas, esto, versículo 19 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 19, dice así, respondiendo Pedro y Juan, y diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué ellos dicen esto? Porque les dijeron, oigan, ¿qué pasó con el cojo que ha sido sanado? Ellos dijeron, pues que Cristo Jesús, el que ustedes le sentenciaron, el que ustedes le crucificaron, el que ustedes no tuvieron entendimiento, a pesar de que todos los profetas hablaban de él, pero ustedes que son los religiosos no tuvieron el entendimiento y por eso le crucificaron. Ustedes son los culpables de la crucifixión de Cristo. Él es el que hizo esta sanidad. Entonces ellos se resentían de ese tipo de enseñanza y les amedrentaron y les dijeron, bueno, de aquí en adelante les conminamos, ellos sí bravos, en su envoltura de jueces, en su envoltura de autoridad humana.
¿no es cierto? Dice, nosotros les conminamos a que no hablen más en nombre de ese tal Jesús. Y le responden esto, 4:19. ¿Sí? Dice, ustedes juzguen si es que es justo que les obedezcamos a ustedes en vez de a Dios. Porque si le obedecemos a Dios y seguimos hablando de Dios, este tipo de cosas van a pasar, pues. Van a haber milagros, señales, prodigios, la gente se va a sanar, los hogares se van a restaurar, las vidas se van a perdonar. Entonces ustedes juzguen si es justo o no es justo. Y lo estaban diciendo, digo, delante de un tribunal. Qué valentía, qué decisión, qué fe, qué convicción, qué amor, qué pasión a Cristo Jesús. Y dice, el cuarto punto, por lo tanto, es confiar que Dios respalda. Confiar que Dios respalda. Uno, estar enchufados con Dios, mantenernos en comunión con Dios, ¿sí? Para que Dios pueda usar nuestras vidas en el momento que Él quiera usarlo. Segundo, tener permanente contacto con la palabra de Dios para poder presentar defensa, para tener defensa, para argumentar lo que tiene que suceder con personas cuando Dios quiere usar nuestras vidas. El tercer aspecto es aprovechar de las circunstancias. Hoy que vivimos tantos males, la mies es mucha, lastimosamente los obreros son pocos, y que es inducir a las personas para que se arrepientan y cambien y vengan a la iglesia y les traigan y vean los videitos a efecto de que afirmen, se afiancen en la fe. Inducir a las personas. Y tercero, va a confiar que si usted hace lo que Dios le está pidiendo que haga, ¿sí? Que no se quede de brazos cruzados, que no se conforme de cómo está el mundo, sino que hablemos, que digamos, que mostremos. Eso no quiere decir que vamos a estar con la Biblia bajo el brazo todo el tiempo y entrar con cara de evangelista antiguo, no. Sí, con su carácter, con su manera de ser, usted puede llegar a otras personas para proponer a Cristo Jesús como un estilo de vida, que es vida en abundancia la que Él nos propone además. Sí, y confiar que Dios va a respaldar. Usted dirá, pastor, yo ya le hablé a un amigo y nada. Sígale hablando, porque es una semillita que va depositándose hasta que encuentre tierra fértil. A lo mejor las primeras palabras cayeron entre pedregales y por eso no causó nada. Pero llegará un momento en que Dios, el Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, pecado y de juicio, hará la obra y comenzaremos a mostrar evidencias que glorifiquen, alaben a nuestro Señor. Concluyo con esto. ¿Sabe qué es lo que pasó más luego? Que ellos fueron llevados a la cárcel, que ellos fueron golpeados, que ellos fueron vituperados por el gran mal que hicieron, que es sanar a un cojo, ¿sí? Pedro y Juan, que habían demostrado valentía, Pedro y Juan, que habían demostrado determinación, decisión, que habían presentado defensa, que estaban dispuestos a ser usados por Dios cuando Dios así lo disponga. Pedro y Juan nos proponen y nos dicen, volviendo al capítulo 3 del libro de los Hechos, dice, queridos hermanos, a aquellos que les señalaron, ¿no? Y que les dijeron con contundencia, al que ustedes negaron, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron. Dice, ahora saben qué es lo que tienen que hacer. Y quizás es el corolario de nuestra evangelización, de cuando conversemos, de cuando hablemos, de cuando digamos, de cuando marchemos, de cuando hagamos presencia. ¿Sí? Arrepentíos y convertíos, para que sus pecados sean perdonados y venga de parte de Dios tiempo de refrigerio. Esto está en el capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos. Y viene, digo, como una conclusión, que es la conclusión a la cual nosotros debemos llevar a la gente. Hacerle ver que su dolor quizás es fruto de decisiones mal tomadas, hacerle ver que el haberse sumado a una corriente, el haberse sumado a un estilo de vida, el tratar de quedar bien con el mundo les ha llevado a tales o cuales circunstancias difíciles, a un rompimiento sentimental, a una destrucción de hogar, a una quiebra económica, a enfermedades inclusive, porque muchas de las enfermedades se derivan de los problemas del alma. Pero llevarles a este punto, decir, oye, arrepiéntete, por favor, reconoce. Y conviértete, ven a los caminos de Dios. Conmigo vamos a comenzar a leer la Biblia, vamos a orar juntos, vamos a ir a la iglesia.
Arrepiéntete y conviértete, porque creo que mucha falta hace que tengas un tiempo de refrigerio, que venga de parte de Dios ese tiempo de refrigerio. Y vamos a permanecer firmes juntos en el camino. Iglesia, despiértate. ¿Cómo se llama esta prédica? Y con esto concluyo. La iglesia es fuerte si es que obedece a Dios. La iglesia no es fuerte por el tamaño de la infraestructura física. La iglesia ni siquiera, oiga esto, la iglesia ni siquiera es fuerte por la cantidad de sus miembros. Porque si tenemos una iglesia de 500,000 miembros que se congregan semanalmente entre varios estadios y la gente que sigue por redes, no por eso es fuerte. La iglesia es fuerte cuando le obedece a Dios. Podemos ser una iglesia de 20 personas, pero si los 20 oramos, si los 20 leemos la Biblia, si los 20 obedecemos, si los 20 aprovechamos para predicar, para compartir, y los 20 le creemos a Dios, entonces seremos una iglesia mucho más fuerte que una mega iglesia. Entendamos, Dios está demandando nuestras vidas porque la iglesia es fuerte si le obedece a Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará